En el video anterior habíamos definido algunas cantidades como humedad absoluta, grado de saturación, humedad relativa y entalpía. Ahora vamos a ver otras definiciones más del aire húmedo, que son bastante importantes. Vamos a ver qué es la temperatura de rocío. Cuando tengo una mezcla de aire húmedo a una presión y temperatura definidas, presión atmosférica y temperatura conocidas, lo empiezo a enfriar también a presión constante, es decir, esta P0 se mantiene constante, lo enfrío hasta que el vapor en su interior alcanza la condición de saturación. Es decir, en un principio tengo el vapor a una presión y esta presión parcial no cambia a medida que lo voy enfriando. Es decir, la presión parcial se mantiene constante. Si lo observo en un diagrama TS, esta presión parcial se mantiene constante, empiezo a enfriarlo hasta que alcanza su condición de saturación. Esta temperatura es la temperatura de rocío. Bueno, después tenemos una temperatura que conocemos como temperatura de bulbo húmedo, que es la que se obtiene al envolver un termómetro en una malla. Esta es una malla porosa. Esta malla porosa está en contacto con agua líquida. También el agua líquida sube a través de esta malla porosa, una tela, imagínense, ¿está bien? Y hace que el bulbo de mi termómetro siempre esté en contacto con agua líquida. Entonces, este agua líquida que está en contacto con el bulbo también está en contacto con el aire. Y el aire pasa en el entorno de este bulbo, ¿está bien? Pasa por acá el aire y al tener menor contenido de humedad el aire, es decir, no está en condición saturada, ¿está bien? Absorbe parte del agua que está acá, así que se evapore, el agua se evapora, ¿está bien? Y pasa al aire. Entonces, en este proceso absorbe calor del ambiente, ¿está bien? Es decir, cuando el agua se evapora de esta malla, le quita calor al termómetro y a todo este conjunto. Le quita calor, es decir, baja su temperatura. Como baja su temperatura, hay una transferencia de calor desde el ambiente hasta la superficie de la malla esta. Entonces, en el exterior hay una temperatura de bulbo seco. Esta temperatura de bulbo seco es mayor que la temperatura del bulbo húmedo. Bien, entonces se transfiere calor desde el exterior por convección al bulbo húmedo. Y a su vez hay una transferencia de calor, vamos a suponer que es por evaporación, desde este sistema al ambiente debido a la evaporación. Entonces se plantea un equilibrio entre el calor que absorbe por convección y el calor que se entrega al ambiente debido a la evaporación del agua. Bueno, si planteamos este equilibrio, también va a haber una cantidad de calor, que es la cantidad de calor por convección. La vamos a ver acá. Este calor por convección es el coeficiente de transferencia de calor por convección por la diferencia de temperaturas entre el bulbo húmedo y la del ambiente, que es la del bulbo seco, por el área que está en contacto. Después, el calor de vaporización va a ser el R de la temperatura de bulbo seco, está bien, es la que está el agua líquida, está en el ambiente, esta agua líquida, por la masa que se transfiere de agua líquida a este sistema, asumiendo que este es mi sistema. Bueno, este calor de vaporización
va a estar dado, esta masa de agua líquida, la velocidad a la que se transfiere el agua líquida, está determinada por la diferencia de presiones entre la presión de vapor saturado a la temperatura del bulbo seco, también a la temperatura del ambiente, menos la presión de vapor a la que se encuentra el vapor en el ambiente. Es decir, cuando el aire está más seco, es decir, tiene menos contenido de humedad, se evapora más cantidad de agua. También esto es más o menos lo que se observa cuando tienen ropa. Si hay mucha humedad en el ambiente, la ropa tarda más en secarse. Es decir, este M es más pequeño. Cuando el ambiente está más seco, la ropa se seca más rápido, tarda menos tiempo. Es decir, este M que está acá es un valor más alto. Bueno, este valor de tasa de transferencia de masa también está relacionada con la humedad absoluta. Si yo divido acá por P0 menos presión de vapor, lo divido cada término, me va a quedar la humedad absoluta acá, ¿está bien? Y otra constante, me va a quedar acá un término con otra constante. Bueno, ahora igualo los calores y me queda esta relación que tengo acá. Fíjense que las transferencias de calor y de vaporización se dan en el área, entonces estos términos se simplifican y me va a quedar, si despejo, que la temperatura del bulbo húmedo es la temperatura del bulbo seco menos unas constantes, ¿está bien? Con el calor de vaporización que está acá, por la diferencia entre la humedad absoluta del ambiente menos la humedad absoluta de saturación menos la del ambiente, la humedad absoluta del ambiente. Es decir, que cuando el ambiente está más seco, la temperatura del bulbo húmedo va a ser mucho más baja, va a ser más baja cuando el ambiente esté más seco, tenga menos cantidad de humedad el aire. Es decir, fíjense, este dispositivo me va a servir para saber cuánta humedad tiene el aire, cuánta humedad tiene, qué fracción de humedad tiene el ambiente. Bueno, ahora vamos a definir otra temperatura que se llama la temperatura de saturación adiabática. Para eso nosotros armamos un dispositivo, tipo una cañería, en el cual entra una masa de aire húmedo que está en unas condiciones iniciales y sale una masa de aire húmedo en condición de humedad saturada, ¿está bien? En estas condiciones. ¿Está bien? Donde este X2 es la humedad absoluta de saturación a la temperatura 2, que es la temperatura de saturación adiabática. Para conseguir eso, lo que se hace es se agrega agua líquida. Este agua líquida se evapora en el interior y se mezcla con el aire que sale finalmente en condición de saturación. Esta masa de agua líquida entra a una temperatura T1. Entonces, si planteo el primer principio, en este sistema, como un sistema abierto de régimen permanente, no tengo intercambio ni de calor ni de trabajo. Entonces lo que voy a tener es la variación de entalpía entre la salida y la entrada. Entonces tengo que la entalpía a la salida es la entalpía 2 por la masa de aire seco. ¿Se acuerdan que siempre está referida la entalpía del aire húmedo a la masa de aire seco que circula? Menos la entalpía a la entrada por la masa de aire seco a la entrada. Menos la masa de agua líquida por la entalpía del agua líquida. Si yo divido todo esto por la masa de aire que circula, por la masa de aire seco que circula, me va a quedar que es H2 menos H1 menos, acá va a ser, este término que aparece acá es la masa de agua líquida que le agrego sobre la masa de aire seco.
Es decir, sería la masa de aire de agua líquida que agrego es la diferencia entre el vapor de agua que tengo en la salida menos el que tengo en la entrada. ¿Está bien? Entonces me va a quedar que es la humedad absoluta a la salida menos la humedad absoluta a la entrada por la entalpía del agua líquida. Esta entalpía del agua líquida, si usamos la misma referencia que usamos para la entalpía del aire húmedo, va a ser agua líquida a 0 grados centígrados la referencia. Es decir, vamos a tener que esta entalpía va a ser el Cp del agua líquida por la temperatura a la que sale, también menos la de referencia. Si lo ponemos en grados centígrados todo, me va a quedar, acá me queda menos la referencia, entonces me queda menos 0 grados. Entonces esta entalpía es el Cp del agua líquida por la temperatura en la condición 2 a la salida. Bueno, si reemplazo lo que vimos anteriormente de la entalpía del aire húmedo, ¿también? Este término lo paso para el otro lado, este que está acá, lo paso para el otro lado y lo escribo así. Y este H1 lo escribo así. Bueno, ¿qué pasa? La cantidad de energía que necesito para calentar agua líquida, digamos, para calentar este agua líquida, para que tenga la temperatura a la salida, esta masa de agua líquida para calentarla hasta la condición a la salida, es muy pequeña. ¿Está bien? Esta cantidad de energía es muy pequeña respecto a esta, suma muy poco. ¿Qué significa esto? Que la entalpía a la entrada y a la salida es más o menos similar. H1 y H2 son más o menos parecidas. ¿Por qué? Porque lo que importa acá es la cantidad de calor de vaporización que se agregó. Esta cantidad de calor, debido a la vaporización del agua y la que se incorpora al aire húmedo saturado de la salida, que va a estar referida a este valor y este valor, es mucho más grande que este término. Bueno, entonces acá, si despejo los términos, fíjense, acá voy a agrupar T1 y T2, que es la temperatura de saturación adiabática. Ahí hago la distributiva acá y agrupo el R0 con la humedad absoluta de la salida menos la humedad absoluta de la entrada. El T1 con el Cp del aire, por la humedad absoluta, por el Cb. ¿Está bien? Y lo mismo con los términos a la salida. Bueno, como la humedad absoluta lo que hace es medirme cuánta cantidad de vapor respecto al aire tengo, la cantidad de energía que necesito para calentar el vapor de agua es muy pequeña. Es decir, la mayoría del calor que interviene en las transformaciones del aire húmedo están asociadas a la condensación y a la evaporación de la masa de agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que interviene para aumentar la temperatura o disminuirla del vapor es muy pequeña. También porque la fracción que tengo de agua líquida, de vapor de agua respecto al aire es muy pequeña. Entonces, este término es más o menos el Cp del aire. El Cp del aire por la humedad la humedad absoluta por el Cp del vapor, este término suma muy poco respecto a este. ¿Por qué? Porque los valores de humedad absoluta son más o menos del orden de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3. Es decir, este número es 100 veces más chico que este. Por lo tanto, puedo asumir que es más o menos el Cp del aire. Bueno, de esta manera agrupo estos dos términos y me queda esta expresión. Bueno, si despejo de acá la humedad absoluta, la temperatura de saturación adiabática, me queda esta expresión.
¿Está bien? Me queda esta expresión que está acá. Bien, fíjense que esta temperatura de saturación adiabática es muy parecida a la temperatura del bulbo húmedo. Es la temperatura del ambiente menos una constante por la diferencia de las humedades absolutas del ambiente, digamos, la de saturación menos la del ambiente. Es decir, que acá me aparece esta constante y esta, donde aparece también el calor de vaporización. Este y este son el calor de vaporización. Es decir, que si Cp del aire y alfa, está bien, bueno, las constantes estas, alfa sobre sigma, son más o menos 1, también entonces la temperatura, las puse diferentes las constantes, pero bueno, las temperaturas, si se verifica que estas constantes son parecidas, tanto el Cp del aire como la relación de las constantes que parten del balance en la temperatura de bulbo húmedo son similares, es decir, que la temperatura de bulbo húmedo es parecida a la temperatura de saturación adiabática. Esto es razonable porque el proceso es similar. También en el entorno del bulbo se produce un proceso de saturación adiabática. El aire rodea el bulbo del medidor de temperatura del bulbo húmedo y cuando sale el aire se encuentra saturado de vapor. Entonces el proceso que ocurre en el entorno de este bulbo es similar al proceso de saturación adiabática. Bueno, ahora vamos a ver unos gráficos que nos sirven para determinar el estado del aire. Como vimos, medir la presión de vapor en el aire es muy difícil de determinar de forma directa. Por eso se armaron algunos otros dispositivos que son como la saturación adiabática o la temperatura del bulbo húmedo para saber en qué condiciones está el aire de la atmósfera. Entonces, para hacer eso se arman unos diagramas. Vamos a ver cómo funcionan estos diagramas. Hay básicamente dos diagramas que se utilizan, son el diagrama ciclométrico y el diagrama de Molière. En el ciclométrico graficamos humedad absoluta respecto a temperatura. En el de Molière, entalpía respecto a humedad absoluta. En el diagrama de Molière vamos a ver que el eje está inclinado y ahora vamos a ver por qué. Primero vamos a analizar el diagrama ciclométrico. Bien, en el diagrama ciclométrico nosotros lo que tenemos es que si partimos de la definición de humedad, para cada temperatura podremos obtener una humedad absoluta de saturación. ¿Está bien? Para cada valor de temperatura obtendríamos una humedad de saturación. Entonces, a medida que variamos la temperatura, como varía la presión de vapor, va a ir variando la humedad absoluta. De esta manera podemos graficar una curva de saturación. De esta curva para abajo tengo aire húmedo. Que no está saturado. ¿Está bien? Y de esta curva para arriba, en la curva tengo aire húmedo saturado. Y de la curva para arriba, mi estado va a ser aire húmedo saturado más agua líquida. Es decir, si estoy en una condición por acá, por ejemplo, y bajo la temperatura sin intercambiar humedad, bajo la temperatura, alcanzo una condición de aire húmedo saturado más agua líquida. Es decir, el vapor, parte del vapor, pasa a estar en una condición de agua líquida, se armaría como una neblina. O si no condensa en una superficie, por ejemplo,
se puede armar como una neblina. También lo que pasa cuando vemos que baja mucho la temperatura, se forman nubes. Bueno, las nubes se forman porque baja bruscamente la temperatura y el agua que está en su interior se condensa y forma gotas. Entonces, en este diagrama nosotros construimos la curva de saturación y esta curva de saturación se encuentra a humedad relativa del 100%. Para cada temperatura, también estas curvas que están acá son de temperatura constante. Para cada temperatura, si esta es la humedad absoluta de saturación, si divido el medio entre este punto y este, voy a obtener la humedad de saturación del 50%, es decir, acá tendría una humedad relativa del 50%. ¿Está bien por qué? Porque, bueno, se acuerdan que la humedad absoluta es 0,622 por la presión de vapor sobre P0 menos presión de vapor. La mayoría de estos diagramas están construidos para una P0 de una atmósfera. En el campus virtual yo voy a agregar un archivo de Excel en el que tienen un diagrama ciclométrico en el cual pueden variar la P0 y este diagrama se reconstruye. ¿Está bien? Bueno, pueden investigarlo después y jugar un poco para resolver los ejercicios. Entonces, si nosotros conocemos la temperatura de bulbo seco, vamos a suponer que estoy en una temperatura de bulbo seco por acá. Esta vamos a ponerle 25 grados. Y me dicen que la temperatura de bulbo húmedo es de 20 grados. Vamos a ponernos por acá. Temperatura de bulbo húmedo igual a 20 grados. ¿Está bien? Entonces, mi estado va a estar definido en un lugar donde la temperatura del bulbo húmedo, ¿está bien? Si yo subo por el gráfico, va a ser la temperatura a la cual se encuentra en la misma condición de saturación para una transformación en entalpía constante que mi estado. Es decir, si este es mi estado, vamos a suponer que ese es mi estado, y si yo tengo acá curvas de entalpía constante, este punto, que es el de saturación adiabática, y el del cual parte mi estado, va a estar sobre la misma curva de entalpía constante. ¿Se acuerda que la transformación de saturación adiabática es una transformación a entalpía constante? Entonces, este punto y este se encuentran en una curva de entalpía constante. Estas curvas, como ven acá, las rojas, son en transformaciones a entalpía constante. Entonces, desde el estado en el que estoy hasta la temperatura del bulbo húmedo, que es en la condición de saturación, esta curva está sobre una misma curva de entalpía constante. Bueno, entonces, ¿cómo hago para determinar mi estado si conozco la temperatura del bulbo húmedo y la del bulbo seco? Bueno, si conozco la temperatura del bulbo seco, la temperatura del aire va a estar sobre esta curva. Y si conozco la del bulbo húmedo, voy hasta la condición de saturación, bajo por la curva de entalpía constante, hasta que se corta con la del bulbo seco, y este es mi estado. Ahora, si me dicen la temperatura de bulbo seco y la de rocío, vamos a suponer que tengo la de rocío, me dicen que es de 15 grados, vamos a suponer, no sé, no conozco los valores, ¿está bien? Los estoy inventando. Si me dicen que tengo la temperatura de rocío y la de bulbo húmedo de 20 grados, la temperatura de rocío de 15 grados y la de bulbo seco de 25 grados, entonces yo sé que la temperatura de rocío es a la cual
mi estado se va a encontrar en condición de saturación si lo enfrío a presión constante, es decir, manteniendo la presión de vapor saturado hasta que alcanza la condición, manteniendo la presión de vapor hasta que esa presión de vapor alcanza la condición de saturación. Si mantengo la presión de vapor, mantengo el valor de humedad absoluta constante. Entonces, si yo conozco la temperatura de rocío, tengo que venir hasta la condición de humedad absoluta constante y me muevo por la curva de humedad absoluta constante hasta que alcanzo la temperatura de bulbo seco. Bueno, esas son dos formas de combinar las mediciones que se pueden hacer, que es más fácil medir temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo o de saturación, y de rocío. Son medidas más simples de hacer que medir de otra forma qué cantidad de vapor tengo en el ambiente. Estas son las formas en las que se define el estado del aire húmedo. Acá lo vimos en el diagrama psiquerométrico. Lo mismo podemos ver en este diagrama de Molière. Bueno, acá me faltó explicar algo. La entalpía, si yo parto de la expresión de entalpía que vimos anteriormente y lo despejo, asumiendo que el R es mucho más grande que el Cp, el vapor por la temperatura, puedo obtener esta expresión. Fíjense que esta expresión, en un diagrama que es humedad absoluta respecto a temperatura, me da una referencia, un punto de referencia, menos una pendiente. Esta pendiente que está acá, está bien, es Cp del aire sobre R0. ¿Está bien? Bueno, entonces acá gráfico las curvas de entalpía constante, es mi gráfico, y yo obtengo curvas de entalpía constante. En el diagrama de Molière lo que hago es graficar entalpía respecto a humedad absoluta, pero esta humedad absoluta lo inclino al eje, lo inclino una pendiente R0. Porque, bueno, si despejo, fíjense que la expresión de entalpía la puedo escribir de esta manera. Si yo estoy graficando humedad absoluta respecto a entalpía, si yo inclino el eje, la pendiente, estas curvas que están acá van a ser curvas de temperatura constante. ¿Está bien? ¿Por qué lo inclino? Para que me queden casi perpendiculares, es decir, solamente es perpendicular la curva para T0, ¿está bien? Respecto al eje de entalpía. Cuando la temperatura acá vale 0, esta pendiente también es término 0, esta pendiente es R0. Si graficara otras curvas de temperatura, acá la pendiente sería R0, ¿no? La pendiente M, R0 más el Cp del vapor por la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, estas curvas empiezan a inclinarse, pero muy levemente. ¿Está bien? ¿Cuánto aumenta la pendiente? Aumenta en presión de vapor, Cp del vapor, por temperatura. Bueno, cuando la temperatura es muy alta, ¿está bien? Este valor se empieza a hacer notable, pero antes no. Entonces, en el diagrama de Molière voy a tener las mismas curvas que dijimos de humedad relativa constante, curvas a temperatura constante y curvas a entalpía constante. Estas curvas a entalpía constante son paralelas a este eje. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vamos a tener valores de temperatura, ¿está bien? A medida que sube esto, son curvas de temperatura constante. Yo tengo una curva de la temperatura de bulbo seco, vamos a poner acá,
vamos a poner esta, temperatura de bulbo seco. También está mi temperatura de bulbo seco. Voy a poner una temperatura de bulbo húmedo acá. Perdón, así. Y una temperatura de rocío. Bueno, de la misma manera que vimos en el gráfico anterior, la temperatura de bulbo seco me va a definir el estado sobre esta curva. Yo me muevo sobre esta curva. En la de bulbo húmedo me muevo hasta la condición de saturación y después yo sé que sobre esta curva de entalpía igual constante va a estar el estado de mi vapor de agua. Es decir, me muevo por esta curva hasta que cruzo con la temperatura del bulbo seco, y este es el estado en el que está mi aire húmedo. Si tuviera la de rocío, me muevo por la curva hasta la condición de saturación, y estas curvas que están así van paralelas a la entalpía. Estas son de humedad absoluta constante. Me muevo por esta curva de humedad absoluta constante hasta que conozco el estado.